Fue el mayordomo real que guardó silencio durante más de una década. Pero ahora, a sus 47 años, Grant Herald ha revelado por fin lo que todo el mundo sospechaba sobre el príncipe Harry. Y es peor de lo que nadie imaginaba. Se acabaron las entrevistas educadas. No más esquivar la verdad. Lo que Harold acaba de decir no es un rumor. Es un golpe directo a la imagen cuidadosamente elaborada de Harry, y la forma en que lo dijo fría, controlada, definitiva. No se trata de un drama familiar ni de titulares sensacionalistas. Se trata de algo más profundo, algo que ha estado oculto a plena vista. La cuestión no es solo por qué lo dijo, sino por qué lo dice ahora y qué ocurre a continuación. Sumerjámonos de lleno. El mayordomo que sabía demasiado. Para la mayoría de la gente, ser mayordomo es solo un trabajo. Para Grant Herald era algo totalmente distinto. No se limitaba a servir vino u organizar cenas formales. Estaba inmerso en el ritmo diario de la familia real. Entre 2004 y 2011 sirvió en la casa del entonces príncipe Carlos, pero no era una figura distante. Lo veía todo. Cada sonrisa formal, cada tensión silenciosa a puerta cerrada. Y sí, eso incluía al príncipe Harry. Harold estuvo allí durante los años clave en los que Harry salía de fiesta en clubes nocturnos, cuando los medios de comunicación no podían decidir si era el miembro de la realeza divertido o la vergüenza de la familia. Cuando el público aún lo veía como el hijo descarado de Diana. A pesar de todo, Grant Herald observaba en silencio, doblando servilletas con la precisión de un hombre que sabía más de lo que dejaba entrever. Al principio Harold se hizo el profesional. En las entrevistas que ha concedido a lo largo de los años, ha hablado con cariño de la familia real. Elogiaba la atención al detalle del rey. Carlos hablaba calurosamente del ingenio de Camila, y a menudo describía a Harry como vivaz y amable. Harold no tenía favoritos, pero dejaba claro que le gustaba Harry, y al público le gustaba eso de él. No era un tertuliano más ni un ex empleado amargado. Tenía tacto, tenía moderación hasta que dejó de tenerla. Algo ha cambiado recientemente. Puede que fueran los titulares, las entrevistas o el tiempo. Pero Harold, que ahora tiene 47 años, ya no se contiene como antes. Y la gente se está dando cuenta. Su tono ha cambiado. Su lenguaje antes cuidadoso está ahora cargado de frustración. Sus expresiones antes cálidas ahora se crispan con algo más. Molesta, decepcionada, quizá incluso enfadada. Cuando se le ve ahora en entrevistas o apariciones recientes, está más animado, menos filtrado. Se le puede ver haciendo muecas a mitad de frase como si por fin dijera las cosas que se ha guardado durante años y no supiera hasta dónde llegar. Pero lo dice de todos modos. El mundo debe saberlo. Dijo hace poco con los ojos afilados y la voz controlada pero no calmada. Y esa frase, esas 6 palabras provocaron un escalofrío entre los observadores de la realeza. Porque cuando un antiguo mayordomo real dice algo así, no está hablando de cotilleos escandalosos o fotos filtradas. Está hablando de algo más grande. Algo que podría cambiar la forma en que vemos a uno de los miembros de la realeza más comentados de nuestro tiempo. Pero esto es lo que lo hace aún más intrigante. Harold no suena amargado. Suena decepcionado. Como alguien que una vez creyó en algo o alguien y ahora no lo hace. Como alguien que ha visto cómo se desarrollaba una historia desde dentro y por fin nos cuenta cómo es realmente el final. No es fácil sacudir a un miembro de la realeza. Están entrenados en el silencio. Todo su mundo gira en torno a guardar secretos. Así que cuando uno finalmente rompe la formación y empieza a hablar, la gente escucha. Y cuando esa persona era tan cercana al príncipe Harry como lo fue Harold en su día, no es solo ruido, es una advertencia. Aún así, Harold no ha abierto completamente la bóveda. Todavía no. Lo que ha dicho hasta ahora insinúa un malestar mucho más profundo. Él está bailando alrededor de algo y cada frase se siente como que está construyendo hacia un punto que no ha hecho completamente. Pero se está acercando. El encanto, la calidez, la simpatía. Harold dice que todo estaba allí.
Pero también había algo más, algo que la gente no vio o tal vez se negó a ver. Y si finalmente está listo para nombrarlo, las consecuencias podrían ser brutales. Porque si Harold tiene razón, entonces todo lo que creíamos saber sobre el príncipe Harry podría haber sido una actuación. Y la persona que lo hacía era mucho mejor de lo que imaginábamos. Grietas en los muros del castillo. La familia real no está hecha para la transparencia. Cada sonrisa está calculada, cada gesto ensayado, cada silencio es más revelador que 1000 palabras. Por eso, cuando el príncipe Harry empezó a descorrer el telón, primero sutilmente y luego con creciente audacia, la monarquía se tambaleó. No se trataba solo de dar un paso atrás. Se trataba de salirse del palacio del deber y finalmente de la línea. Su salida no fue limpia, no fue silenciosa. Llegó con entrevistas documentales, demandas memorias y una maquinaria mediática que antes detestaba y ahora parecía cortejar estratégicamente. Pero no empezó ahí. Las señales habían estado ahí durante años, momentos que la opinión pública tachó de rebelión juvenil o exageración sensacionalista. Pero detrás de los muros del castillo, la atmósfera estaba cambiando. Harry siempre había sido impredecible. Aportaba humor a salas que a menudo eran demasiado rígidas. Le dio a la corona una dosis de humanidad. Pero con eso vino la imprudencia. Las fotos de Las Vegas. El traje nazi y los enfrentamientos a gritos con la prensa. Los ayudantes reales estaban acostumbrados a limpiar detrás de él. Lo llamaban control de daños. Harold, observando en silencio todo esto, debe haberse preguntado hasta dónde llegaría. Entonces llegó Meghan. Para muchos, ella era un soplo de aire fresco. Para otros, una fuerza desestabilizadora. Pero para quienes conocían bien a Harry, la transformación no era nueva. Solo era más aguda. Meghan puede haber acelerado la ruptura, pero no la causó. La separación, ha insinuado Harold, siempre estuvo ahí. Harry se había estado alejando de la empresa mucho antes de que las cámaras se dieran cuenta. Sin embargo, fue la forma en que se fue lo que causó el mayor daño. La entrevista con Oprah no fue solo un cuéntalo todo. Fue una declaración de guerra. Acusaciones de racismo, abandono, negligencia emocional. Fue un golpe directo a la imagen que la monarquía intentaba preservar. Y mientras Harry insistía en que amaba a su familia, era difícil no ver una imagen diferente formándose. Una imagen de amargura, control y contradicción. Harold no opinó públicamente al principio, pero observó, y cuando por fin empezó a hablar, no fue para defenderse. Fue con una especie de alarma diplomática. Habló de confusión. Habló de cómo las acciones de Harry y Meghan no se alineaban con sus peticiones de privacidad. Habló de cómo el palacio tuvo que reorganizar las responsabilidades en su ausencia. No había veneno en sus palabras, pero sí preocupación. Era el tipo de preocupación que no viene de los tabloides. Viene de alguien que ha visto demasiado. Es más, Harold no estaba solo. Murmullos silenciosos de antiguos empleados se hacían eco de sentimientos similares. La palabra traición comenzó a surgir no solo de los tabloides, sino también del propio palacio. Se decía que el rey Carlos estaba herido, el príncipe Guillermo furioso, y aunque muchos querían la reconciliación, también había algo más permanente que se instalaba en la desconfianza. La ironía es que Harry a menudo afirmaba que quería la curación. Dijo que quería espacio, no separación. Pero las herramientas que utilizó, los dimes y diretes, los acuerdos de streaming, los comentarios públicos, no hicieron más que ampliar la brecha. Y para alguien como Harold, que había pasado años aprendiendo que la discreción era sagrada, este nuevo Harry debía de ser irreconocible. No paran de insistir en que quieren su intimidad y que les dejen en paz, pero al minuto siguiente están haciendo estos documentales y hay gente en sus casas, dijo. Aún así, Harold no habló con dureza. Todavía no. Se anduvo con cuidado. Pero detrás de cada comentario había un subtexto, una sugerencia silenciosa de que había algo más que podía decir, algo más que quería decir. Y ahora, a medida que se hace mayor, tiene más experiencia y se siente claramente más frustrado, está empezando a cruzar esa línea. La gente cree que conoce la historia,
príncipe problemático, pasado trágico, corazón rebelde. Pero, ¿y si esa no es la imagen completa? ¿Y si como Harold está empezando a sugerir las grietas que vemos en la institución, no se deben solo a que la monarquía está fallando a Harry, sino a que Harry a sabiendas la está desmontando pieza a pieza desde dentro? Y si eso es cierto, ¿cuál es su verdadero objetivo? Eso es lo que Grand Herald parece estar avanzando. Y lo próximo que diga puede ser el punto de inflexión. Susurros y advertencias. Hay una diferencia entre alguien que critica y alguien que se preocupa. Y últimamente Grand Herald ha dejado de sonar como un antiguo empleado con opiniones y se parece más a un hombre que lleva una advertencia. Una que ha estado sentada en su pecho durante más de una década, hirviendo silenciosamente bajo la superficie. Pero algo en él ha cambiado. Está en su postura. Está en sus ojos. Y sobre todo en su tono. Durante sus primeras entrevistas, Harold se ciñó al guión. Educado, equilibrado, mesurado. Era la encarnación de la etiqueta real incluso fuera de los muros de palacio. Pero en los últimos meses el lenguaje ha cambiado. Le oirás usar frases como «ya no le entiendo» o «también es confuso». Todavía dice que le importa. Aún dice que quiere a Harry, pero esas palabras ahora están rodeadas de silencios que hablan más alto, seguidos de miradas, seguidos del tipo de suspiro que dice «ojalá no tuviera que decir esto». La verdad es que Harold fue una de las pocas personas que pudo observar al Harry sin filtros. No la versión preparada para la cámara, no el entrevistado, sino el joven detrás del título. Y según Harold, ya había indicios, pequeñas cosas, que le hacían dudar momentos que no le cuadraban. Cuando le preguntaron recientemente por la creciente presencia del príncipe Harry en los medios de comunicación y sus contradicciones, su deseo de privacidad, pero su aparición en Dockware, sus ataques al palacio, sin dejar de utilizar títulos reales, Harold no se anduvo con rodeos. Se echó hacia atrás, cruzó los brazos y con una sonrisa tensa dijo: «Creo que el mundo necesita hacerse algunas preguntas serias». No era solo un comentario, era una señal. Estaba a punto de ir más lejos que nunca. En otra comparecencia, cuando se le preguntó sobre lo que el público no sabe de Harry, Harold hizo una pausa, una larga pausa. Luego dijo algo extraño. Hay una diferencia entre ser honesto y ser convincente. Y la gente a menudo confunde las dos cosas. No se explayó. No tuvo que hacerlo. Esa sola frase viajó. Los foros en línea estallaron. Los observadores reales diseccionaron cada palabra. ¿Qué estaba diciendo realmente Harold? ¿Que Harry mentía o peor aún estaba sugiriendo que Harry sabe mentir? Bueno, aquí no estamos hablando de pequeños deslices. Estamos hablando de la sugerencia de que el príncipe Harry puede haber pasado años, posiblemente décadas, perfeccionando una versión de sí mismo para el público. Una versión construida no sobre la verdad, sino sobre la percepción. Y si ese es el caso, ¿qué más ha sido cuidadosamente elaborado? Los susurros se hicieron más fuertes después de eso. Los periodistas empezaron a indagar. Los ayudantes reales se negaron a hacer comentarios, pero las personas cercanas a Harold dicen que ha sido más abierto a puerta cerrada. No amargado, no cotilla, solo honesto, agotado, incluso como un hombre cansado de ver cómo una figura pública es tratada como una víctima mientras deja atrás el caos. También está la cuestión del momento de Harold. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años durante el espectáculo de la boda o cuando Sper llegó a los estantes? Algunos especulan que es porque Harold se aferró a la esperanza. La esperanza de que Harry aún podría regresar, que el puente podría ser reparado, que el niño que una vez conoció encontraría su camino de regreso. Pero ahora tal vez incluso Harold ve que ese barco ha zarpado. Y no está solo. Más gente de adentro está empezando a hablar. No en voz alta, no en disco, pero sí lo suficiente como para sugerir que Harold no es el único que se ha estado guardando algo. El problema es que una vez que una voz rompe el silencio, otras le siguen. Y si nos guiamos por las últimas expresiones de Harold,
Esas sonrisas nerviosas, esa respiración agitada cuando una pregunta le toca demasiado de cerca, entonces lo que está a punto de revelar a continuación podría no solo ser incómodo, sino devastador. En el momento en que lo dijo, sucedió casi con demasiada casualidad. Sin grandes emisiones, sin comunicados de prensa, solo Grant Herald, sentado en una modesta sesión de preguntas y respuestas, en una conferencia privada en Londres. Iba a tratar de la etiqueta real, un tema que ya había tratado cientos de veces. Pero algo era diferente esta vez. Se podía ver en la forma en que se comportaba. Menos pulido, más agitado. A sus 47 años, el ex mayordomo real revela por fin lo que todo el mundo sospechaba sobre el príncipe Harry. Y es malo. Me mantuve callado durante años, dijo. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque intentaba ser justo, ser amable. Pero ahora el mundo debe saber esto. La verdad es que siempre sentí algo raro en Harry. Ahí estaba. La sospecha que tantos habían eludido ahora se decía claramente. No se trataba solo de desacuerdos o choques de personalidad. Harold estaba insinuando algo más profundo, algo perturbador. Continuó. Fue encantador y educado, pero parecía ensayado. Y no me refiero a ensayado como un miembro de la realeza entrenado por los medios, sino más bien como si estuviera interpretando un papel. Se podía oír a la gente moverse en sus asientos. Incluso el moderador parecía nervioso. Pero Harold no había terminado. Harry sabe cómo hacer que la gente se sienta vista. Dijo que ese es su don, pero a veces daba la sensación de que utilizaba ese don para ganarse a la gente, no para conectar con ella. Hay una diferencia, y creo que todos lo estamos viendo ahora. Y entonces llegó el momento el que se hizo viral a las pocas horas de ser filtrado. El momento en que Harold dijo lo que muchos temían que fuera verdad. Creo sinceramente que Harry aprendió a imitar la sinceridad. Eso es algo peligroso. No se trata solo de mentir, se trata de hacer sentir a la gente que eres honesto, incluso cuando no lo eres. Eso es lo que más me preocupa. Él no es quien la gente cree que es. La verdad es que no. La reacción fue inmediata. Los defensores del príncipe Harry lo llamaron calumnia. Otros aplaudieron a Harold por finalmente hablar. Pero detrás del ruido había algo más difícil de ignorar. Un momento colectivo de duda. Harold no estaba despotricando, no era emocional, estaba calmado, medido, y eso fue lo que hizo que cayera como un puñetazo. El mismo hombre que una vez elogió a Harry en cada entrevista, ahora parecía sugerir que el mundo había sido engañado, que la imagen que todos hemos aceptado de un príncipe herido y desesperado por la verdad podría haber sido construida desde el principio. Un personaje, no una persona. Sabe dar a la gente lo que quiere, añadió Harold. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere? No hubo respuesta, pero las implicaciones estaban claras. Si el príncipe Harry ha estado elaborando cuidadosamente su imagen pública, si la autenticidad por la que la gente le adora es, como afirma Harold, una mera actuación, entonces la historia que nos han vendido tiene un trasfondo oscuro. No se trataba de desacuerdos con el palacio. Esto no se trataba de escapar de la prensa. Se trataba de carácter, de confianza, de manipulación. Y viniendo del hombre que le sirvió el té, le ató las pajaritas y le vigiló entre bastidores durante años, el impacto fue más fuerte que cualquier titular sensacionalista. Ahora el mundo no solo se pregunta ¿qué dirá Harry a continuación? Se preguntan ¿quién es realmente? Repercusión real y conmoción pública. Pocas horas después de que las palabras de Harold se filtraran en Internet, la historia explotó. No era solo que un exmiembro de la realeza había hablado. Era quien lo había hecho, como lo dijo, y lo que estaba insinuando. El príncipe Harry, pintado durante mucho tiempo como el incomprendido que dice la verdad en la familia real, podría haber estado actuando todo el tiempo. La reacción dentro del palacio fue inmediata, aunque previsiblemente silenciosa. Ningún comentario público, ninguna declaración. Pero los informantes, siempre anónimos, siempre convenientemente citados, dejaron escapar el mensaje.
Al parecer, un colaborador de Palacio dijo que Harold había expresado lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, pero que nunca habían podido decir. Otro más críptico se limitó a decir: esa es la versión de Harry que conocíamos. No importaba si esas declaraciones eran reales o filtraciones calculadas de relaciones públicas. El efecto fue el mismo. Por primera vez, el Palacio no se apresuró a defenderlo o negar las acusaciones. El príncipe Guillermo, según los corresponsales reales, estaba furioso pero no sorprendido. La fuente afirmó que los hermanos no han hablado en más de 2 años y cualquier esperanza de reconciliación después del susto de salud del rey Carlos ya se había ido desvaneciendo. Pero ahora, a raíz de las declaraciones de Harold, parecía estar muerto. Si había un puente, se acaba de quemar, dijo una fuente. La respuesta del público fue más dividida. Fieles seguidores de Harry y Meghan calificaron los comentarios de vengativos, acusando a Harold de amargura o de perseguir relevancia. Pero incluso algunos partidarios admitieron que el momento era inoportuno. Otros, los que se habían cansado de las apariciones de Harry en los medios, las memorias, los pleitos y los relatos contradictorios, consideraron que el mayordomo simplemente había dicho lo que había que decir. Para los indecisos, esto creaba incomodidad. Harold nunca había sido un hombre que buscara el centro de atención. No escribió un "cuéntalo todo". No intercambiaba secretos por dinero. Durante años se mantuvo diplomático, tal vez hasta cierto punto. Así que cuando finalmente se quebró, la gente prestó atención. No fue el tipo de revelación que se desvanece en una semana. Fue del tipo que cambia la forma en que la gente lee todo lo demás que Harry ha dicho o hecho. En las redes sociales se compartieron fragmentos de la cita con una mezcla de incredulidad y satisfacción. Aprendió a imitar la sinceridad. Esa frase caló. Hizo que la gente volviera a ver entrevistas, a escuchar episodios de podcast, a releer extractos de Spare. La emoción parecía genuina, eran reales esas pausas o formaban parte de una narración cuidadosamente gestionada. Los biógrafos reales se apresuraron a responder. Algunos intentaron atemperar el fuego, otros le echaron gasolina. Algunos incluso insinuaron que Harold podría no ser el último antiguo miembro del personal en hablar, especialmente si este comentario significaba que la regla no escrita del silencio se estaba desmoronando por fin. Una vez que una voz se abre paso, las demás empiezan a sentirse más valientes, dijo extraoficialmente un antiguo colaborador a un columnista. Mientras tanto, en California reinaba el silencio. Ningún comentario de Harry o Meghan, ninguna amenaza legal, ninguna publicación en Instagram, simplemente nada. Y en ese silencio, las especulaciones se multiplicaron. ¿Fue estratégico? ¿Fue control de daños? Los observadores de la realeza se apresuraron a señalar que la marca de Harry, su imagen como el honesto hijo herido que se liberó de un sistema cruel, dependía enteramente de una cosa: la autenticidad. Y ahora, un hombre que vivió a su lado durante algunos de sus años más formativos afirmaba que la autenticidad podría haber sido fabricada. Para la familia real, esto no era solo un desastre de relaciones públicas. Era la validación. Durante meses, tal vez años, se les había acusado de apartar injustamente a Harry, de ser fríos e inflexibles. Pero ahora, con el comentario de Harold en el aire, surgió una nueva posibilidad de que tal vez habían visto a través de la actuación mucho antes que el resto de nosotros. Y si eso es cierto, entonces, ¿en qué más han tenido razón todo este tiempo? Una reputación en entredicho. En los días que siguieron a las explosivas declaraciones de Grant Herald, algo sutil pero significativo empezó a cambiar. No solo en los titulares, no solo en la percepción pública, sino en el tono que rodea el nombre del príncipe Harry. La simpatía inquebrantable, el apoyo automático, el beneficio de la duda. Todo se volvió un poco menos automático, un poco más vacilante, como si la gente de repente se cuestionara si habían sido demasiado rápidos para defender, demasiado lentos para hacer preguntas más difíciles. No se trataba del tipo de controversia que se puede eliminar con una pulida declaración de relaciones públicas o una foto de familia cuidadosamente seleccionada. Harold no era un troll de Twitter ni un autor sensacionalista.
Era alguien que había visto de cerca a Harry sin filtros cuando las cámaras estaban apagadas. Sus palabras tenían una gravedad que no podía ignorarse. Los observadores empezaron a repasar la trayectoria de Harry, no desde el juicio sino desde la curiosidad. El trabajo de caridad, el servicio militar, la defensa de la salud mental. Todo real, todo importante, pero ahora visto a través de una nueva lente. ¿Eran estas las acciones de un hombre profundamente auténtico o los movimientos de alguien hábil en dar forma a una identidad pública? No ayudó que Harry permaneciera en silencio. En el pasado se defendió cuando la prensa lo tergiversó. Presentó demandas, había corregido narrativas, pero esta vez nada. Ninguna respuesta a los comentarios de Harold, ninguna aclaración, solo un silencio incómodo, como si todo su equipo no supiera cómo abordar el momento sin validarlo aún más. Incluso los aliados comenzaron a hablar con más cautela. Algunos antiguos defensores en los medios de comunicación empezaron a utilizar frases más suaves: problemático, complejo, contradictorio. Las palabras honesto y transparente parecieron caer por completo de la rotación. Y entonces llegó la verdadera consecuencia. No titulares, no indignación pública, sino erosión. Una lenta erosión de la credibilidad. Porque una vez que la duda se instala, es difícil desalojarla. Una vez que la gente empieza a preguntarse, ¿y si todo esto fuera actuación?, las respuestas dejan de importar. Las preguntas bastan para cambiar toda la conversación. Harold, por su parte, se ha vuelto a callar. Tal vez dijo todo lo que pretendía, o tal vez él está viendo las consecuencias desarrollarse exactamente como esperaba que lo haría. De cualquier manera, su mensaje aterrizó. No solo expuso un defecto, expuso una fractura, una que ahora recorre la cuidada imagen pública de Harry. Y eso nos deja con un tipo muy diferente de narrativa real. Una que no se basa en villano contra víctima, sino en algo más inquietante. La posibilidad de que la persona a la que creíamos entender nos hubiera entendido demasiado bien, supiera hablar nuestro idioma, supiera ser exactamente lo que queríamos, hasta que por fin alguien dijo en voz alta lo que todos teníamos demasiado miedo de admitir. Y ahora que se ha dicho, no se puede deshacer. Si el hombre que una vez sirvió al príncipe Harry ahora cuestiona si algo de eso era real, entonces, ¿qué dice eso sobre todo lo que creíamos saber? ¿Está el verdadero Harry empezando a emerger o se ha estado escondiendo a plena vista todo el tiempo? Háganoslo saber en los comentarios.